Surfer, el podcast, capítulo 9. Hoy hemos cambiado de software para hacer la llamada porque el otro que estábamos usando, que no quiero decir nombres, pero es uno que se ha puesto muy de moda últimamente, nos estaba dando problemas porque solo dejaba grabar 40 minutos. Así que hemos pasado a uno de toda la vida, que tampoco quiero decir nombres. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿quién tenemos hoy aquí? Hola, ¿qué tal? Pues hoy hemos traído a Mónica. Hola, Mónica. Hola. Hola. Para hablar de su experiencia en Nigeria. Nigeria. Bienvenida, Mónica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Bueno, Mónica, a mí me gusta siempre hacer como primera pregunta, ¿qué te llevó al país en cuestión? ¿Qué te llevó a Nigeria? A ver, ¿por dónde empiezo? En principio, en primer lugar, a mí me interesaba mucho ir a África, quería ir a África por el tema de la cooperación internacional, hacer algo, intentar ayudar a la gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Entonces fui a Angola en 3 veranos ya de voluntaria y me gustó tanto que dije, ahora quiero ir a vivir allí. Y entonces, como soy profesora de español, pues había plazas para ser profesora de español, lectorados en muchos países de África. Yo pedí Senegal y me dijeron, puedes ir a Nigeria, que no hay nadie que quiera ir. Y entonces así llegué a Nigeria. Así que fuiste allí de profesora. Sí. Daba clases de español en la universidad a funcionarios y ayudaba en la embajada también. ¿Y por qué? Me ha dado curiosidad esto que has dicho de que nadie quería ir a Nigeria. ¿Por qué? Bueno, había una persona. Porque las noticias que se oyen de Nigeria pues normalmente no son buenas, la gente tiene... Los estereotipos de los nigerianos no son buenos, no son positivos, entonces no era un país que diera mucha confianza para la gente. Ni tampoco es un país que esté preparado para el turismo, como sí lo está Senegal. Mucha gente quiere ir a Senegal porque es un lugar turístico bonito, donde se puede ir más o menos tranquilamente. Y una vez que has estado allí, ¿confirmas o desmientes todos estos tópicos? Pues no, ni una cosa ni la otra. Todos los tópicos suelen tener algo de verdad, pero nunca se puede aplicar ni a todo el país ni a todo el mundo. Nigeria tiene lugares muy bonitos, tiene un potencial turístico muy grande, pero no está desarrollado y claro, la seguridad es cierto que no es la misma que en otros países. Entonces, no es como para irse de turista sin conocer a nadie de allí. Pero cuando nos dices esto de que es distinto que otros países y tienen esos tópicos, ¿es respecto a todo el mundo o incluso dentro de la propia África? O sea, ¿tiene mala fama respecto a otros países de África? Bueno, yo antes no tenía tantas ideas de Nigeria, no había oído nada. Fue a llegar allí. Entonces, yo creo que también, que incluso dentro de África, hay muchos nigerianos en Europa, más que de otros países, porque es el único país superpoblado de África y entonces hay mucha emigración y pues hay gente que le da la fama, aunque evidentemente no todos los habitantes son así. Y entonces nos has contado que has ido allí de profesora de español, ¿no? Sí. ¿Y en qué ciudad trabajabas? ¿Trabajaste en varias o siempre en la misma? No, siempre estaba en Abuya, en la capital, que es una ciudad moderna, creada en los años 70. Dijeron, vamos a hacer la capital en el centro del país, porque antes era Lagos. Y entonces es una ciudad muy reciente, todavía llena de espacios verdes, campos, creciendo cada día, porque continuamente está llegando gente a vivir a la capital. Y entonces, bueno, tenía, claro, sus lados buenos. Tiene unas avenidas muy grandes con árboles, una ciudad cómoda en el centro y como diríamos, un perímetro relativamente pequeño, y fuera de ahí es donde te encuentras, vamos a decir, lo que se suele encontrar en África, es decir, poblados muy pobres, de muchísima gente, que son los que van a trabajar a Abuya,
y vuelven a sus casas porque no se pueden permitir vivir en el centro de Abuya, es carísimo incluso para nosotros. Ujú. Y una cosa te quería preguntar, porque todo el tema este del voluntariado está muy de moda y tal, pero ¿cómo hiciste tú para ir allí de voluntaria? ¿A través de una agencia o por tu propia cuenta? Cuéntanos. A Abuya fue con el lectorado, es decir, no fui de voluntaria, fui a trabajar, bueno, pues una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para profesores de español. Yo de voluntaria fui a Angola cuando fui en verano con la asociación Coopera, es decir, una ONG, y hay muchas ONGs que organizan viajes de voluntariado o a veces simplemente de turismo solidario para visitar y mirar lo que hacen, lo que se está haciendo, y casi todos exigen una formación previa que es importante también, no solo para eso, para que no se quede en una visita turística, sino que se pueda contribuir lo más posible y que seamos conscientes de lo que se va a vivir. Bueno, para otro podcast podemos hacer también Angola, entonces. Sí, para hacer más capítulos. ¿Por qué no? Y bueno, hablando de Nigeria, entonces, nos has dicho, por ejemplo, que eras profesora de universidad. ¿Allí tienen facilidad para acceder a la universidad o es mucho más complicado? No es como aquí que al final casi quien quiera puede ir. Allí es para alguien, para él, que pueden ir todos. Ni una cosa ni la otra. Hay mucha gente para la cual es muy difícil, incluso antes mucha gente que deja de estudiar, de ir a la escuela porque tiene que trabajar, pero tampoco es algo inaccesible, no es solamente para una élite. Hay muchas universidades y hay mucha gente, y le da mucha importancia a la educación, eso sí, o sea que la gente que puede va a estudiar a la universidad. A la universidad o a donde pueda ir a estudiar. Vale, interesante. Me ha surgido una pregunta y es que yo sigo a un youtuber que se dedica a hacer un viaje en moto por África, que para que le interese se llama Nico Ritmify, muy interesante, y él pasó por Nigeria. Y creo que lo he conocido. No estoy segura de que sea este, pero he conocido a uno que estuvo en Nigeria y se tuvo que parar un tiempo porque no conseguía el visado para cruzar Camerún, no sé si era Camerún o uno de los países, y estaba esperando a ver si conseguía el visado para poder continuar su viaje. Dices, pues es muy probable que sea él, porque era un chico que iba en moto mallorquín, así con barba tupida. Ahora no me acuerdo cómo era, pero recuerdo que iba en moto, iba a cruzar, yo creo que la idea era cruzar del mundo y pasar por todos los países. Ah, pues es muy probable que sí que sea él. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo le conociste, por curiosidad? Bueno, yo estaba entre la élite de los extranjeros, entonces una fiesta o algo así nos conocimos. Qué bueno. Si era mallorquín, pues más fácil que seamos españoles y me lo hayan presentado. La verdad es que no recuerdo exactamente cómo fue. Es bastante probable que fuera él. Bueno, qué interesante. Pues yo lo que te quería decir es que justo él cuando pasaba por Nigeria decía que lo que vio que había mucha diferencia entre la vida que llevan en las ciudades en Nigeria versus la vida que llevan en el mundo rural, que en las ciudades era mucho más pobreza, decadencia, mientras que en el mundo rural pues también había pobreza, pero era distinto, como que vivían mejor con sus cabras y tal, pero apartados del mundo y sin pasar hambre, digamos. Cuéntanos un poco así. Sí, yo creo que eso también es otro tópico que vemos a la gente con pocas cosas en el campo, con 4 cabras, una casita, y decimos, hay pobres que no tienen nada. Pero si tienen para comer, tienen la tranquilidad, libertad, muchas veces son gente que vive feliz y no necesita tampoco grandes cosas. Es una pena que no tenga acceso a un sistema sanitario como el que tenemos nosotros, porque ahí sí que las enfermedades pueden hacer mella en ellos. Pero para llevar una vida tranquila no se necesita muchas cosas. Mientras que en la ciudad, claro, lo que yo decía, si hay, vamos a ver las cifras si las recuerdo ahora, pero seguro que me
más de 1 millón de personas viviendo alrededor de Abuya y queriendo entrar todos los días para trabajar y saliendo todos los días de trabajar, ahí se forman unos atascos enormes y a lo mejor tardan 2 horas para ir, 2 horas para volver y para luego vivir pues igual en una cabaña pequeña y sin muchos recursos. Y queriendo ser como la gente que ellos ven en las ciudades que está mucho mejor económicamente. Y luego, claro, pues toda la gente apelotonada no es lo mismo que cuando estás en el campo tranquilamente y tienes tu espacio y una vida más tradicional, más adaptada pues a la naturaleza, más en contacto con la naturaleza y siguiendo más las costumbres y su cultura. Sí, que a lo mejor tú preguntas a una persona de esas que vive en el campo, en el entorno rural, y tampoco quiere tener una vida de europeo, de trabajar 8 horas, claro. Luego ir a su casa con su internet, su ordenador, su Netflix. A lo mejor prefiere seguir viviendo allí. Exacto, 8 o 10 horas o 9, 10, 11 que se trabaja a veces en España, que es lo que a mí me parece exagerado. Ellos trabajan lo necesario. A ver, no digo que trabajen poco, porque trabajo en el campo no es fácil, pero no tienen el estrés que tenemos nosotros y viven mucho más tranquilos, eso desde luego. Y luego si están en una zona donde no haya electricidad y a las 6 de la tarde se hace de noche, pues que les queda encender una vela y sentarse a hablar, a tocar música, ir a la misa en las iglesias. A lo mejor sí, con suerte, si hay alguna iglesia cerca, igual sí que hay luz. Y relajarse y vivir una vida mucho más tranquila. Porque allí ¿qué religión profesan en Nigeria? ¿Son cristianos o son...? Hay cerca de la mitad cristianos, de muchas iglesias diferentes, pero cristianos, y cerca de la mitad musulmanes. Y hay unos poquitos que todavía siguen con religiones tradicionales de allí. Qué curioso. No digo, hablando de lo de la religión, yo sé que tú viviste allí una boda, no sé si nos puedes contar cómo fue eso. ¿La mía? Sí. Bueno, la mía fue diferente de las otras. Tampoco fue como las de aquí, sino que hicimos algo peculiar. Entonces, por una parte, si nos salimos de muchos rituales típicos de allí, hicimos un espectáculo donde hubo bailes, canciones, y por otra parte, y buscamos también cosas que se habían perdido. Por ejemplo, llevamos músicos de la tribu de mi marido con los instrumentos típicos, los trajes típicos, y luego, pues si lo normal en las bodas es las bodas tradicionales, las bodas sí, tradicionales porque siempre hacen la tradicional y la religiosa. Entonces, si la tradicional lo típico es llevar el traje de su tribu, pues en la tribu de mi marido lo típico es llevar un taparrabos y poco más. Entonces, mi marido lleva eso, pero con la camiseta, bueno, iba un poco más vestido, pero sus amigos dijeron, no, yo no me he visto así, yo no voy así. Y para mí tuvo que estar preguntando, investigando a ver cuál era el traje que yo debía llevar para ir con la ropa tradicional, pero no ir desnuda. Y también costó, creo que fue unos 5 días antes de la boda fue cuando se decidió qué traje iba a llevar yo. Bueno, yo aquí tenía una información, un choque de información, o sea, hemos pasado de que estabas de voluntaria a que te casaste con un nigeriano. Cuéntanos qué ha pasado entre esos dos hechos porque me he quedado loco. A ver, estuve en Nigeria 3 años, entonces en 3 años pasan muchas cosas. Dio para mucho, profesor. ¿Perdón? No digo que dio para mucho, que aprovechaste tu estancia. Claro. Allí. O sea, conociste a un chico de allí, que ahora es tu marido, y bueno, también es interesante eso, cómo fue el cortejo, no sé, es como aquí, citas, o es distinto, lo ven de otra manera. Es distinto. Allí lo normal es
que cuando conoces a alguien y te enamoras y tienes claro que te quieres casar con ella, ¿para qué vas a esperar más tiempo? Es decir, que podría ser a lo mejor en 3 semanas, un mes, que ya Dios, te digan, pues nos casamos y se casan. madre mía. ¿Y en tu caso fue tan rápido o tú No. un poco de... Yo dije, no, espera, con tiempo. Y luego, bueno, los preparativos llevan tiempo y entonces al final esperamos bastante. ¿Y él dónde le conociste? En una fiesta, que es, bueno, pues como a las 6 de la tarde se hace de noche, pues, ¿qué hacemos? Pues, y está todo cerrado, porque claro, ya a las 6 de la tarde no hay, las tiendas están cerradas, las escuelas están cerradas. ¿Qué haces? Pues se organizan muchas fiestas, sobre todo entre los expatriados que viven allí, que viven muy bien y entonces y que no tienen a su familia, entonces un día invita a uno, otro día invita a otro y en una fiesta de cumpleaños de una española nos conocimos. Qué guay. Y allí hay muchos españoles, o los que hay son diplomáticos y eso, ¿no? O hay también gente trabajando y eso. Hay de todo, pero claro, no hay, ni hay muchos, pero sí que se encuentra y hay diplomáticos, sí, pero hay también gente que va a buscarse la vida, trabajar en una empresa y hay voluntarios, hay un poco de todo. Y así fino, ¿no? Los españoles allí. Claro. A veces, aunque no quieras, pues acabas, unos te presentan a otros y te invitan y vas y al final. Pero bueno, no estaba solamente entre españoles. Ya te digo, la comunidad internacional también hace piña en general. Qué bueno. Y entonces tú estuviste de novios con este chico y tal, y luego te volviste a España o ¿cómo fue? Nos volvimos después de 3 años, cuando se acabó el trabajo, el lectorado es por un máximo de 3 años. Entonces, cuando se acabó, nos volvimos, hicimos la boda religiosa en España y ya. O sea, hicisteis 2 bodas, ¿no? Sí, que es lo típico allí. Ah, qué bueno, qué bueno. En nuestro caso, con más motivo, porque hicimos una allí y otra aquí. Y entonces, así pudimos tener a todos los invitados, porque el viaje era muy difícil. Tanto para... Fue solo tradicional, ¿no? No fue ¿Perdón? la de allí no fue religiosa. No fue religiosa. Boda tradicional. Sí. Pero entonces has dicho que allí se hace 2 bodas. Yo pensaba que te referías a cuando es entre extranjeros, incluso si se casan 2 nigerianos, hacen 2 bodas. Sí. Sí, porque ellos tienen sus rituales tradicionales de su cultura y luego, pues, los cristianos han llevado otras costumbres y otro ritual. Y entonces hacen las dos. Qué bueno. Y lo que has dicho de que hacéis fiestas siempre en casa de uno o de otro, allí tienen ocio como lo conocemos aquí, de discotecas, de pubs y todo esto, o es más fiestas en la calle y ese tipo de cosas. En la calle no. En pubs y discotecas sí que hay. Sí, es eso. O pubs y discotecas o en casas o en el jardín. En la calle no, pero en el jardín de alguien sí. ¿Y es peligroso por la noche ir allí por la calle solo? Pues cuando yo llegué me dijeron no andes de noche tú sola por la calle. Y yo dije, bueno, pues lo normal como en cualquier gran ciudad en Europa. Después ya, como allí es típico, o sea, al principio me movía en taxi, un taxi me puede costar €1 y ir a donde quiera. Yo no tenía coche, me movía en taxi tranquilamente y ya empezaron a decirme, no cojas taxi de noche. Y después, más adelante, ya era no cojas taxi a ninguna hora. Y entonces, es decir, la seguridad no es muy buena. Mientras estás, bueno, por el día normalmente no pasa nada, pero bueno, incluso hay gente que dice no vayas tú sola caminando por la calle, aunque sea de día. Claro, nunca se sabe, todo es relativo. Pero allí se destaca por ser blanco, o sea, al ver un blanco reaccionan distinto o lo ven como normal. No, les llama la atención. Y de hecho tiene una palabra que significa de piel clara, que es oibo. Entonces, en el mercado es muy habitual, si yo voy al mercado todo el mundo me llama oibo, para llamar la atención. Pero lo de los taxis que digo, porque te pueden
pueden secuestrar, de que te subas Sí. y digan... O para atracarte, para pedirte el dinero, o secuestrar. Secuestrarte en la ciudad no, pero en la ciudad era para atracar. ¿Cómo te Y, movías entonces? Compré un coche. Como hay mucha gente que llega y se va, pues también hay muchos coches de segunda mano de alguien que se marcha y vende su coche. y el tema de la seguridad es peligroso para un blanco europeo o también para la gente de allí. Depende del momento. Hay momentos en que es más o menos seguro y hay momentos en que es peligroso para todos. Estando yo allí, pues cuando empezaron a poner bombas y entonces, pues entonces se dejaron de hacer fiestas, ya lo de ir a lugares oficiales, pues o fiestas oficiales, pues daba ya más miedo, más reparos. Y luego hay otros momentos en que no hay esa preocupación. Lo de las bombas, ¿por qué fue? A ver, si no me equivoco, yo pienso que lo de las bombas fue cuando empezó lo del Boko Haram, el grupo este organizado. Eso, que para protestar, bueno, pusieron bombas en Abuya. Luego, claro, el gobierno reaccionó, hizo a la ciudad mucho más segura. Entonces, pues ahora es mucho más seguro estar en Abuya que salir de la ciudad. Pero depende del momento, claro. O sea, era un grupo terrorista que protestaba contra el gobierno y ponía bombas contra objetivos del gobierno o en sitios donde hay gente y ya está. Pues mira, empezó con la fiesta de los 60 años de independencia del país, 50, perdón, los 50 años en 2010, y puso una bomba cerca de la fiesta que le tocó a un español que se había ido para poner en marcha globos aerostáticos. Se fueron 2 españoles y a uno de ellos entró metralla en la rodilla, tuvo que volver a España con la pierna estirada. Le tocó a un alumno mío que estuvo meses sin poder volver a las clases. Le rompió el coche a unos españoles compañeros míos. Eso, y creo que alguna persona se murió que estaba allí cerca, pero no fueron directamente en el centro de la fiesta. Y luego otra vez en la sede de la UNESCO, otra vez en la policía, sobre todo y otra vez en un sitio, unas barracas militares donde la gente va a comer pescado, un sitio muy, muy popular donde simplemente la gente iba a comer pescado. Y allí pusieron otra bomba también. Madre mía, o sea, que protestaban contra el gobierno, pero realmente atacaban a gente normal, realmente. Sí. Hombre, era un sitio militar, pero claro, había civiles también. Ahí está. Bueno, y volviendo a temas un poco más alegres, o bueno, no sé, me ha llamado la atención que antes nos has dicho que vivir en el centro de la ciudad era caro incluso para nosotros, y luego, por ejemplo, el taxi te valía 1 euro. ¿Cómo son los precios allí? O sea, si vas con un sueldo europeo o con ahorros europeos, ¿allí vas sobrado o no tanto o incluso peor? Cuéntanos. A ver, lo más caro evidentemente es la vivienda, que puede ser, no solamente es que sea cara, que a nivel de Europa, sino que te pueden pedir que pagues los 2 primeros años por adelantado. Hola. Es decir, que tengo una compañera que se tuvo que pedir un crédito para poder alquilar una casa, alquilar un piso. Luego, sí es cierto que suelen ser grandes, mejores o peores depende de muchas cosas, pero suelen ser grandes. Pero luego, hay cosas baratas como, sí, era el taxi, y la comida depende mucho. Si buscas comer igual que en España, pues hay productos que te saldrán muy caros, como el queso, el cacao, el café. Y si comes la comida local, es muy barata. Si vas al mercado local, es mucho más barato que ir a un supermercado grande
del tipo que tenemos en los europeos. Claro. ¿Y allí qué tipo de comida comen de normal? Eso de normal, normalmente dices. De normal, sí, normalmente. Sí. Quiero decir. Lo que más me ha llamado la atención es que es picante, prácticamente todo. Y de hecho, si les das algo de comer que no esté picante, por muy rico que esté, te dirán, oh, le falta el picante. Y los condimentos estos como el ave creme, Sí. también. Si no le echas de eso, lo van a echar de menos. Y luego comen arroz de varias maneras y casi todas las otras comidas habituales son una masa que puede ser de diferentes harinas, una masa cocida, o sea, una bola, que se coge con las manos, entonces coges un poquito y pones en la salsa con carne, pescado, lo que sea. Y hay mucha variedad. Por ejemplo, una que se hace de pepitas de melón, pero hay otras pues de verduras, muy, muy diferentes. Me ha entrado hambre. Pues es justo el tema del picante, porque es que hay países que lo ven como si fuera para nosotros en España la sal, que aunque algo esté bueno, si te falta lo que has dicho, como que lo echas de menos. De hecho, es curioso, yo tenía un amigo mexicano que estuvimos aquí una noche saliendo por el centro y comiendo un bocadillo de calamares, típico de la Plaza Mayor. Lo comía y decía, está rico, pero como que le falta el picante. Y yo, madre mía, ¿cómo puede querer que el bocadillo de calamares pique, ¿sabes? Para ellos es como si fuera la sal, ¿sabes? Si no lo tienen, le echan en falta. Y bueno... Y no probó los churros, a ver si también los quería picantes. Pues mira, los churros allí lo toman como con bacon por dentro y con cosas... Bueno, eso para el podcast de México. Sí. En Nigeria tienen una especie de yogur que también es picante. No es exactamente un yogur, pero sí, es como la leche, pero densa, como nata y así, y luego le echa una bola de especias que se deshace y eso es picante. Madre. ¿Y ahora solo allí también estáis comiendo picante o ha aprendido Newman a comer comida no picante? Pues cuando puede, o sea, cuando tiene, pero no le sirve cualquier picante, porque es el picante típico de las especias típicas de allí, que dice, no es solamente el pimiento picante, es que le echamos a sus especias, le echan muchas cosas. Y entonces, pues una vez unos alemanes le mandaron picante a Barcelona. Desde Nigeria. No, cuando los alemanes volvieron a Alemania, se llevaron picante porque les encantaba también las especias estas de Nigeria. Pero luego allí vieron que no lo iban a usar y entonces nos lo mandaron a nosotros en Barcelona. Entonces tuvo para una temporada. Y supongo que tú has ido acostumbrando a tu paladar a ese picante, ¿no? Porque al principio siempre cuesta. Sí, bueno, yo empecé cuando tenía una chica que venía un día a la semana a limpiarme la casa. Y entonces le dije, mira, te pago más si me cocinas el día que vienes y me haces comida local. Y así empieza como más comida local. Y entonces era picante desde el primer día, pero me acostumbré. Y luego cuando vino un día mi marido, le dice a la chica, María, deja de cocinar para blancos. Tienes que poner picante de verdad, o sea, más todavía. Y me acostumbré. Al final, una de las maneras mejores de conocer un país es a través de la comida, yo creo. Y yo te quería hacer una pregunta sobre cómo es la naturaleza, los paisajes de allí, porque aquí en España yo creo que tenemos como la idea de África como esa explanada súper seca y con jirafas y leones, pero en verdad luego hay países de África, sobre todo los que están más cerca del Ecuador, que son muy verdes. Cuéntanos cómo es por allí. A ver, Nigeria es un país enorme, mucho más grande que España, y entonces, si ya en España hay mucha variedad, pues allí también. Entonces, al norte sí que es desértico, está a la frontera con Níger y con Mali, eso es desierto, y al sur, sobre todo al sureste, pues hay mucha vegetación, depende de dónde estés, hay cataratas, unas cataratas muy altas, muy bonitas. Y hay también mucha zona
donde es un poco, la mitad es como es una sabana con arbustos, que no es ni bosque o selva ni tampoco desierto completo. Y el tema para viajar, tú me has dicho que compraste un coche, ¿tenías facilidad para viajar o no hay infraestructura? ¿Hay carreteras o Carreteras es hay, complicado? a veces, algunas están bien y otras no están bien. Carreteras hay. Y luego el problema de la seguridad es que a veces te paran con una pistola para secuestrarte. Depende de dónde Ostras, vayas y cuándo vayas. Entonces, a veces se puede y otras veces no. Y luego se viaja también bastante en avión, entre Abuya y Lagos, por ejemplo. claro. Es muy común ir en avión. ¿Y a ti O te sea, ha no pasado? puedes decir voy a la aventura a este sitio a ver, ¿no? Tienes que tenerlo todo súper planificado antes para saber dónde puede o dónde no puede. Eso sí, o ir con alguien, con algún local que te dé Ah, seguridad. que tenga pistola. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez un episodio de estos de que te paren con una pistola o que realmente has sentido peligro por tu vida? No tanto. Nos ha pasado de salir de noche y al volver a casa ver que un coche nos sigue. Pero bueno, mi marido enseguida se dio cuenta, paró, el coche paró delante y nos quedamos ahí parados hasta que ellos se fueron, hasta que entendieron que ya sabíamos por dónde iban. Pero hubo una temporada en la que sí que nos recomendaban controlar que nadie nos siguiera y tenía que estar conduciendo y mirando a ver si ese coche me está siguiendo o quiere ir a su casa. Ah. Madre mía. Y siguiendo con el tema de así de la naturaleza y eso, ¿has visto algún animal de estos que nos chocan a los españoles, tipo grandes, elefantes, leones, No, jirafas? hay parques nacionales, pero no llegué a ir a ellos. Nunca he ido, por diversos motivos. Entonces, lo que sí he visto son los babuinos. Eso no es difícil verlos. Están cerca de Abuya, pero creo que es lo único así más llamativo de grandes animales. Y cambiando un poco lo que nos contaste de la gente que vive en aldeas y eso, ¿tú pudiste quedarte en alguna y vivir la experiencia de vivir ahí algún... Fui una Semana Santa al este de Nigeria, donde vivía una monja española, y entonces estuve allí unos días y sí que se ve claro, la diferencia de estar, por ejemplo, que dice que cuando el idioma oficial de Nigeria es el inglés, pero dice que allí en las escuelas no se habla inglés porque los niños no saben inglés. Allí todo es la lengua local. Eh, Hay muchas lenguas locales, ¿vale? La lengua local de allí. Y es por poner un ejemplo, ¿no? de la diferencia. Eso te quería preguntar yo sobre el tema de cómo comunicarse allí con la gente, porque claro, antes nos has hablado de la fiesta de 50 años de independencia, que supongo que sería de los ingleses, ¿no? Porque si el idioma oficial es el inglés. Claro, allí la gente sabe inglés normalmente o te comunicas de otra manera. Cuéntanos cómo hacías, por ejemplo, con tu marido al principio. Cuéntanos. En la capital la gente sabe inglés. O por lo menos, a ver, el inglés en muchas zonas hay mucha gente que no sabe hablar, pero hay lo que se llama el Pidgin English, que es una lengua que no está reconocida todavía, pero yo diría que es una lengua, que es una mezcla entre el inglés y lenguas locales. Y eso es lo que sirve de comunicación incluso entre ellos cuando son de diferentes tribus, porque claro, en Abuya se encuentra gente de todas las tribus de Nigeria, de todas partes. Y entonces entre ellos suelen hablar en Pidgin English. Y entonces, bueno, yo hablaba inglés y me entendían, con eso no tenía problema. Pero sí que cuando llegué, yo decía que, bueno, que el inglés más o menos ya lo hablaba y que quería aprender, pues no sé si me puse a aprender francés. No, Hausa, una de las lenguas más extendidas de Nigeria. Y un amigo me decía, no, tú tienes que aprender Pidgin. Y yo no le di importancia y después de vivir más de un año allí, pensé, tenía razón, porque llevo un año aquí y todavía no entiendo a mis amigos cuando hablan entre ellos, los nigerianos cuando hablan entre ellos, y no es tan difícil, simplemente
un poco de atención y para aprender algunas cosas. O sea, es como un inglés modificado, ¿no? Con cosas de allí. Sí, eso es, simplificado y con expresiones propias y con palabras de otras lenguas. Pero te entienden, ¿no? El inglés que hablamos nosotros. Depende de dónde. Claro, en las zonas donde no hablan inglés Claro. o donde poca gente habla inglés, pues menos. Pero bueno, en la ciudad sí. Y como profesora de español, allí la gente tenía ganas de aprender español, ¿les gusta nuestro idioma? Sí que les gusta, sobre todo tiene mucho interés por el Barça, por el fútbol, el Barça y el Real Madrid. Y sí que tenían, pero mucho del, sí, quiero aprender, pero a lo mejor sabían decir 1, 2, 3 y ya decían que sabían español. Son pocos los que realmente aprenden, o por lo menos cuando yo estaba, aprenden mucho. Y lo que sí también encontramos unas pocas personas, muy pocas, pero personas que hablaban casi perfectamente como nosotros. Y le preguntas, bueno, ¿y tú dónde has aprendido español? Y dicen, en Internet. Yo solo en Internet. Pues buscando en páginas web. Y yo decía, pues así puedes aprender a escribir, a leer. Pero para hablar necesitas práctica. Y ellos hablaban perfectamente como cualquiera de nosotros, casi. Qué guay. Algo impresionante. Estudiando inglés y mira. Yo, por ejemplo, tengo un chico por WhatsApp que es de Costa de Marfil y me habla para practicar español. Entonces me habla muchas veces y me usa como para practicar y la verdad es que habla perfecto. ¿Y de qué conoces a ese de Costa de Marfil? No sé, estaba en un grupo así random y empezó a hablar en plan, hola, eres español, estoy aprendiendo español. Y toma para otro gente. podcast. Sí, tal cual. Me pone siempre bendiciones para toda su familia, no sé qué. Toma gente. Qué bueno. Y Mónica, claro, nos has hablado que les gusta el Madrid y el Barça, algunos pocos se interesan por el español. ¿Qué concepto tienen, o a lo mejor ni siquiera nos conocen, de los españoles allí en Nigeria? Y de España también, en general. En general, de los blancos. Ven una persona blanca y piensa que tiene mucho dinero. Y entonces, y aparte da prestigio social, pues estar con los blancos. Entonces, por eso también otro motivo por el que llamaba la atención, no solo porque sea blanca, sino, oh, una blanca, qué bien. Todos querían ser tus amigos. Sí, algo así. ¿Y allí el fútbol, tienen fútbol local? ¿Les gusta también sus equipos o les gusta el español? Les sigue mucho más la liga británica. Y claro que tienen fútbol local, pero aparte de la selección no está tan desarrollado. Sobre todo siguen los partidos por la televisión de la liga británica y algunos pues de la liga española o de la Champions. ¿Y qué deporte hacen? O sea, ¿juegan al fútbol o tienen otro deporte típico? ¿Cuál es? Sobre todo el fútbol. El deporte nacional, el fútbol. Sí, es más importante, sí. O sea, el más popular. Sí, la selección de África cada año va siendo mejor. Todavía no ha habido ninguna selección africana que haya llegado lejos en un mundial y eso, pero cada vez más van surgiendo jugadores, etcétera y tal. Y yo te quería preguntar también por la música. ¿Qué música escuchan allí? Si es verdad que tiene esta música tan de la típica imagen que tenemos en España de los bongos y como así bailando en círculos, o cómo es la música de allí. A ver, hay la música tradicional, la folclórica, igual que aquí tenemos, nosotros tenemos nuestra música folclórica y esa sí que es sobre todo con el tam-tam y otros instrumentos de percusión. Y luego tienen la música, pues como la música pop nuestra, pues tienen sus propios estilos. Sobre todo en Nigeria, mientras estaba yo, pues tenía muchísimo éxito. Recibe muchos premios. ¿Cuáles son los Emmy, los Grammy? Los Grammy, ¿no? Los Grammy. Se llevaban muchos Grammy. Es decir, una música muy reconocida y extendida. Bueno, luego está también estilos como el de Fela Kuti, que es un artista muy conocido internacionalmente. Ahora ya está muerto, pero bueno, está su hijo. Y es decir, hay
diversos estilos, pero sí que es cuando ellos escuchan música, lo más habitual, o en las fiestas, por ejemplo, cuando íbamos a bailar, lo más habitual era bailar música nigeriana actual. Qué guay. Y este tema de la música y eso me ha vuelto a recordar lo de la boda. Y quería preguntar, ¿cómo vieron, por ejemplo, los padres o la familia de tu marido, el que se quisiese casar con una española, una blanca? ¿Cómo lo recibieron bien o no? Cuéntanos un poco. Nunca pusieron ningún problema. A mí me contaron pues que para ellos al principio era una preocupación por si yo me iba a saber llevar bien con la familia, integrarme en su cultura, etc. Incluso dicen que tienen esa misma preocupación cuando su hijo se quiere casar con alguien de otra tribu, aunque sea la de al lado. Es decir, aunque sea es diferente cultura, diferentes tradiciones, y entonces que tenía esa preocupación, pero bueno, como yo como lo que ellos comen, bailo lo que ellos bailan y me adapto, no Están he tenido contentos. ningún problema. O sea, aquí la costumbre es gente de la misma tribu, ¿no? Entre ellos. Bueno, ahora ya no, pero claro, las aldeas son lugares donde la gente no se mueve tanto, Claro. es lo más habitual, supongo. Claro, porque no hay opciones tampoco, ¿no? Y también, bueno, porque hasta hace poco había los matrimonios concertados por los padres, claro, ahora ya no. Ya no, Claro. por lo menos en las ciudades. Claro, estas cosas de que tienes que pagar una dote para poder casarte y todo eso, eso ya no. La dote sí que se hace, como parte de las tradiciones y del ritual se mantiene, pero son los novios los que deciden con quién casarse. ¿Y qué guay. tú crees que si hubiera sido un hombre blanco el que se quiere casar con una mujer negra de allí, de Nigeria, hubiera habido la misma facilidad o hubiera sido distinto? Yo creo que igual. De hecho, tenemos amigos una pareja de amigos donde se casaron un español con una nigeriana y no conozco ninguna diferencia. Bien, qué bien. Y bueno, cuéntanos un poco si tú lo recomiendas ya para viajar a nivel turismo o para hacer un voluntariado, ¿lo recomendarías? A ti te ha ido muy bien, eso es un hecho, pero como dices que había gente que prefería otros países por tema de seguridad, ¿tú lo recomendarías? El tema de la seguridad yo creo que es importante. Entonces, si te digo vete y luego te secuestran, pues seguro que es algo importante, me parece a mí. Entonces, cuando la situación está tranquila y se puede ir, pues es que aunque como no conozcas a alguien local, lo tienes muy difícil para hacer turismo y ver cosas interesantes. De hecho, las cosas más interesantes están lejos de Abuya. Entonces, bueno, sí puedes ir también a otras zonas, pero no son zonas tan fácilmente accesibles, yo creo. Entonces, como he dicho, tiene un gran potencial turístico, pero no está desarrollado y entonces no está fácil. Ahora, si conoces a alguien de allí que te acoge, que te lleva y que se preocupa por tu seguridad, pues es más interesante que ir a la playa de Cuba donde estás en el hotel y ya en el no te resort mueves. sin salir. Claro. Claro, o sea que hay que organizarlo bien antes y buscar contactos y eso, pero luego sí que tiene que valer la pena. Puede ser, hombre, si te gusta conocer culturas diferentes, claro, está claro. Es muy interesante. Para viajar allí, porque yo soy un gran detractor de los viajes organizados, pero por lo que veo que estás contando, a lo mejor para allí sí que es una opción interesante, más que hacerlo por tu cuenta, de cogerte el avión y los hoteles o lo que sea tú. Si encuentras algún viaje organizado, sí. Que yo sepa, no hay. No sé, es que al final en España tenemos el concepto de África como si fuera una sola cosa y luego hay 1000 países con distintas situaciones, distintos climas, gente, seguridad y todo, ¿sabes? Exacto. Y una pregunta, entonces, como el turismo no está explotado, Nigeria sobre todo, ¿de qué vive el país? Yo he oído que petróleo, ¿no? Y eso hay bastante. El petróleo, sí, claro, es una parte importante. Antes, ¿qué diríamos? Los años 70, por ahí, antes de encontrar el petróleo,
tenía una agricultura muy fuerte y tenía una industria textil muy fuerte. La agricultura se abandonó al encontrar petróleo, se abandonó gran parte al encontrar petróleo, y la industria textil pues la estropearon los occidentales llevando ropa barata de segunda mano, etcétera. Y eso ya ahora es la ropa que se hace es más a mano, los sastres que hacen a mano los trajes tradicionales. ¿Tú ¿Pero crees la que venden por el mundo? Solo. ¿Perdón? Digo, ¿esa ropa se vende por el mundo? ¿O es No para creo. Nigeria? No, para Nigeria. Ah. Que por cierto, la tela con la que la hacen se hace en Holanda. En Holanda están, no sé si una o varias fábricas que hacen las telas que se llevan luego a África y con la que se hacen la ropa tradicional de allí. Madre mía, qué curioso. ¿Y tú crees que el hecho de haber sido una colonia británica le ha beneficiado al país o al contrario, le ha perjudicado a la larga? Eso siempre es relativo y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y depende de si prefieres vivir tú solo con las 3 cabras en el campo, entonces mejor que no hubieran llegado los británicos, probablemente, o si prefieres ir a la universidad y tener un trabajo en una oficina y entonces agradecerás la colonización. Claro. Es muy complejo. ¿Y allí qué tal lo de buscar trabajo? La gente de allí que viven en la ciudad y eso, ¿hay mucho paro o Hay mucho paro, sí. encuentran trabajo? Mucho paro, ¿no? Hay mucho paro. Sí, porque estamos hablando de un país de 260 millones de habitantes Ya, aproximadamente. una burrada. Y entonces no es fácil. Madre Claro. mía, no sabía que tenía tanta población y por qué Espera, tiene... que igual me estoy equivocando. Ya. Mira que hace años que salí de allí. Población Nigeria. Un comodín del público. Sí. Bueno, las cifras oficiales dicen 200, pero sí, probablemente sean 260 o así. Madre mía, no, me sorprenden ambas cifras, pero ¿y tiene mucha gente porque hay mucha natalidad o tienen muchos hijos allí los nigerianos? Hasta hace unos años sí, igual que aquí. Mi madre tiene 7 hermanos y en La las mía últimas también, generaciones... qué casualidad. Sí. Y en las últimas generaciones ya no, ahora ya son conscientes de... cuando empiezas a pagar por las escuelas, te das cuenta de que no puedes tener muchos hijos. Es decir, que ha cambiado mucho. Claro, es que al final yo creo que cambia mucho el concepto porque en el mundo rural tener un hijo es mano de obra y al final es ahorro, pero en el mundo de la ciudad es al contrario, tener un hijo es más gasto. Claro, Sí. cambia ahí el asunto. Y porque dijiste que también dabas clases a funcionarios, o sea, allí es fácil llegar a ser funcionario, va por contactos o... Yo creo que va mucho por exámenes como aquí. contactos. Yo creo que va mucho por contactos. No sé, no te voy a decir exactamente, ya no me acuerdo tampoco exactamente, pero seguro que si no tienes contactos, que lo tienes mucho más difícil. Claro. Ahora todo es posible. ¿Y por qué necesitaban aprender español? Por curiosidad, ¿porque eran los que trabajaban en embajada o porque ellos querían? ¿No? Eran los funcionarios que trabajaban en la institución que coordina todas las universidades de Nigeria. Y entonces, bueno, primero se les ofrecía la oportunidad y ¿por qué no? Pero lo que más les gustaba era que cada año España concedía una beca a uno de estos estudiantes para hacer un curso en España durante un mes, un curso de español. Y entonces eso para ellos era una gran oportunidad. Claro. Yo creo que lo que más les atraía de estudiar español. Como una lotería para ellos, en verdad. Pero bueno, wow. eso, como digo, tenían interés, les parecía muy interesante y sí que les gustaba aprender otras lenguas. Eran aplicados, ¿no? Bueno, hay de todo.